El 27 de octubre de 1962, el día en que el mundo estuvo más cerca de una hecatombe durante la crisis del Caribe, ocurrieron al menos 8 acontecimientos que pudieron desatar una guerra nuclear. Anteriormente revisamos 3 de los hechos ocurridos aquel sábado potencialmente fatídico, que comenzó a las 9 de la mañana, hora de Moscú, cuando el Kremlin recibió un mensaje de Fidel Castro proponiendo a los soviéticos dar el primer golpe nuclear. En este video, abordamos un incidente mucho menos conocido, pero que potencialmente pudo provocar el inicio de un ataque a Cuba. Como años después confirmaron fuentes militares soviéticas, el 27 de octubre se completó el traslado de las ojivas nucleares soviéticas de los almacenes hasta las lanzaderas desplegadas en varios puntos de Cuba. Según un informe posterior del teniente general Nikolai Beloborodov, jefe del arsenal nuclear soviético en la isla, durante esos desplazamientos se registró el accidente de un camión que transportaba una de las cabezas nucleares. La suerte acompañó a la humanidad, pues aunque murieron 2 soldados soviéticos, es claro que la cifra de fallecidos hubiera sido terriblemente mayor si la ojiva hubiera explotado. Pero hay elementos que hicieron ese incidente todavía más peligroso, porque el hecho ocurrió en una de las instalaciones de misiles soviéticos en la provincia de Guantánamo, apenas a 15 kilómetros de la base militar de Estados Unidos. La cercanía de la explosión a la base estadounidense hubiera podido llevar a los norteamericanos a la conclusión de que estaban siendo atacados, y brindaría la justificación a los altos oficiales estadounidenses partidarios de un ataque a la isla. En el libro Apuestas con Armagedón, el exasesor del Pentágono, Martin Sherwin, describe cómo, durante los 13 días que duró la crisis, el presidente Kennedy estuvo sometido a todo tipo de presiones. Según citas Sherwin, Kennedy le dijo a un amigo poco después de que terminara la crisis: "No tienes idea de cuántos malos consejos me dieron en esos días". Entre estos consejos, el autor cita una llamada Operación Bingo, que consistía en un autoataque a la base estadounidense en Guantánamo para justificar un contraataque. El percance de Guantánamo ilustra asimismo lo cerca que estuvo Cuba de su destrucción por un simple accidente. En primer lugar, según Beloborodov, los soviéticos no tenían experiencia en el uso de barcos para transportar ojivas nucleares por mar y tuvieron que improvisar, en unas semanas, el sistema mediante el cual llevaron el material sensible al Caribe. Pero, de acuerdo con la misma fuente, tampoco tenían experiencia en el transporte por carretera tan complejo como requieren las zonas montañosas de Guantánamo. Beloborodov consideró la repartición de las cabezas nucleares muy peligrosa, porque los conductores soviéticos se encontraban en circunstancias desconocidas. Además, explicó que por esas carreteras los cubanos conducían, como norma, a más de 100 kilómetros por hora, con luces cegadoras, que nunca cambiaban y adelantaban a los convoys militares o se metían dentro de ellos. En esas condiciones fueron llevadas las ojivas para los misiles de medio alcance R-12 a la región de Bejucal, para los cohetes táctico operacional, Frog, a la de Managua, y de los misiles crucero FKR a la región de Santiago de Cuba, entre otros lugares. Si a ello se añade la tensión de esos días, es de extrañar que solo hubiese un accidente de carretera en los viajes desde el puerto de El Mariel hasta a 2.000 kilómetros de distancia, en el este de la isla. Pero el poco conocido accidente de la ojiva cerca de Guantánamo muestra, también, que la operación Anadir, para llevar secretamente armas nucleares a Cuba, era altamente frágil y dependía de un tenue hilo, que se podía partir por muchísimos puntos. Para seguir este tema y otros similares sobre la historia no oficial cubana, suscríbete al canal y apoya con tus comentarios y likes nuestro proyecto de información.